Yo hoy he tenido que hacer una decisión. He tenido que decidir entre predicar lo mejor o lo más necesario. Y he decidido predicar lo más necesario en detrimento de lo mejor. Y he decidido hacerlo así, siguiendo las huellas del santo apóstol San Pablo. San Pablo en cierta ocasión escribe y dice: me gustaría marcharme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero sé que quedaré con vosotros porque esto es más necesario. Tuvo que elegir entre lo mejor y lo necesario. Y eligió lo necesario en detrimento de lo mejor. Yo hoy, con mis limitaciones, intento seguir las huellas del gran apóstol. Y voy a predicaros lo necesario en detrimento de lo mejor. Voy a necesitar un plus de vuestra atención. No necesito vuestro amén. Si decís amén, me parecerá bien, pero no os lo voy a pedir. No necesito un amén forzado, pero sí que necesito de toda vuestra atención. Lo que os voy a compartir requiere poner oído, a fin de que se alumbre el entendimiento, para que el entendimiento alumbrado por la atención pueda modificar la conducta. Hoy es un día para guardar luto por lo que se está aprobando en este país. Y a mí las noticias de hoy me despertaban a la necesidad de tener que predicar esto, de lo que os voy a predicar. El título que le he dado a lo que os voy a predicar es un título compuesto. La resurrección del Imperio Romano comenzó en el Voy a predicar de los tiempos que vivimos al terminar la Segunda Guerra Mundial y el Dios que tenemos. Y he decidido dar este título compuesto a este tema porque si tan solo yo hubiera titulado este tema como los tiempos que vivimos y me hubiese ceñido a predicar de estos tiempos, si tan solo predicase de eso, el resultado en vosotros sería frustración y miedo. Pero yo no quiero que vosotros os vayáis de aquí frustrados y con temor. Es por eso que tuve que añadir una segunda parte al tema, que es aquella que titulo El Dios que tenemos. Nos es necesario recordar hoy más que nunca al Dios que tenemos para no amedrentarnos ante los tiempos que vivimos. Voy a hablarte de los tiempos que vivimos y cuando esté predicando de la primera parte, a tu corazón va a llegar la frustración y el temor. Pero cuando nos adentremos a predicar de la segunda parte, a recordar al Dios que tenemos, entonces te vas a equilibrar y vas a entender que aunque se aproximan tiempos difíciles, serán fáciles de transitar gracias a que el Dios que tenemos sigue siendo el mismo Dios que siempre fue. Amén. Teniendo esto presente, voy a hacer la lectura de dos textos. Vamos a orar después por mi persona y rápidamente voy a arrancar a predicar. Recuerden que tienen que tener un plus de atención.
El primer texto que vamos a leer se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Venid ahora al libro de Génesis, capítulo 26, verso 12. Lo vamos a mirar ese verso a la luz del verso 1 del mismo capítulo 26 del libro del Génesis. En el verso 1 del capítulo 16 dice el texto sagrado que Isaac, hijo de Abraham, estaba viviendo un tiempo de hambruna en toda la tierra. Y en el verso 12 de ese mismo capítulo dice que este Isaac, hijo de Abraham, en un tiempo de hambruna, sembró y cosechó al 100%. Inclina ahora tu rostro, cierra tus ojos. Presenta mi vida, la tuya también. Presenta mi vida para poder expresar de forma adecuada lo que tengo que compartir. Y preséntate tú mismo para tener el oído agudizado a fin de escuchar lo que Dios te quiere compartir. Nuestro hermano Diego, el solo, levanta la voz. Presenta mi vida y la vida de la congregación. A ver si hay en esa oración levantando su mano al cielo, gritando un poderoso y vivo amén. Tomen asiento, denle un aplauso a la palabra del Señor que viene. ¡Aleluya! En el primer texto leído hemos visto a nuestro Señor Jesús enfadado, molesto con sus contemporáneos. Y el porqué de su enfado con ellos venía dado porque estos no eran capaces de distinguir las señales de los tiempos. Eran capaces de distinguir las señales atmosféricas, pero no las señales de los tiempos. Y el no distinguir las señales que anunciaban la venida del Señor molestó al Señor mismo hasta decirles entre signos de admiración: hipócritas.
Yo digo que Dios es inmutable. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Con lo cual, lo que a Dios en la persona de Jesús le molestó ayer, le sigue molestando hoy y le va a molestar mañana. Si ayer le molestó que su pueblo no supiese distinguir las señales de los tiempos, hoy a Dios, por su inmutabilidad, le sigue molestando que no discierna a su pueblo las señales de los tiempos. No discernir las señales de los tiempos no solo trae molestia a Dios, sino que además impide que el pueblo de Dios sea coherente con el tiempo que está viviendo. Cuando una persona es ignorante del tiempo que le tocó vivir, esa persona, a causa de esa ignorancia, no tendrá actitudes coherentes con el tiempo que le ha tocado vivir. Y a eso se le llama un anacronismo. Un anacronismo es ser ignorante del tiempo en el que vives y por lo tanto tener actitudes que no guardan relación, consonancia, coherencia con dicho tiempo. Por dejarme entender, ¿se imaginan ustedes a un ciudadano del país de Ucrania que se encuentra en guerra? Y se imaginan a ese hipotético ciudadano saliendo a pasear por cualquier ciudad de Ucrania felizmente, y en mitad de su paseo empiezan a sonar las sirenas antiaéreas. Pero como no sabe distinguir las señales de aquellos sonidos, como él no sabe leer lo que ese sonido le está diciendo, sigue paseando alegremente. El resto de la población sale corriendo urgentemente a buscar refugios. ¿Por qué? Porque el resto, a diferencia de sí están entendiendo la señal que está transmitiendo la sirena antiaérea. Ellos, que saben leer la señal, son coherentes con el tiempo de guerra en el que están viviendo. Es por eso que al oír la señal de la sirena dicen: nos van a bombardear, y corren rápido a refugiarse en los refugios. Pero ciudadano hipotético del que hablamos, como no sabe distinguir las señales de la sirena antiaérea, sigue paseando alegremente. Si nosotros le viésemos, ¿qué diríamos? Tiene una actitud que no guarda coherencia con el tiempo de guerra que está viviendo. ¿Por qué? Porque no sabe distinguir el mensaje que está transmitiéndole la sirena antiaérea. Estaba cayendo en un anacronismo. Así es la iglesia cuando no es consciente del tiempo que está viviendo. Dios nos dejó señales de los tiempos. ¿Para qué? Para que fuésemos conscientes del tiempo que estamos viviendo, con la intención de que en ese conocimiento fuésemos coherentes con dicho tiempo en la actitud que tomásemos. Es por eso que yo hoy vengo a compartirte acerca de los tiempos que estamos viviendo.
¿Para qué? Para que tu actitud sea coherente y acertada con dichos tiempos. Para empezar, estamos viviendo en los tiempos de la eutanasia. Estamos viviendo en los tiempos del aborto. Estamos viviendo en los tiempos de la ley trans. Estamos viviendo en los tiempos de la ideología LGTBI. Estamos viviendo en los tiempos del inminente dinero virtual. Estamos viviendo en los tiempos de la Agenda 2030. Estamos viviendo en los tiempos de las guerras por doquier. Y estamos viviendo en los tiempos de la inflación desbocada. Estas son las circunstancias que marcan el ritmo de nuestros tiempos. Ustedes me podríais preguntar ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros, que somos la iglesia? Y yo les respondería, mucho, en gran manera. ¿Por qué? Porque cada una de las circunstancias enumeradas tienen su contraparte en el lenguaje profético. Todo lo que yo acabo de enumerar está plasmado en el lenguaje profético del libro sagrado. Y en el lenguaje profético del libro sagrado se nos advierte que cuando viésemos esto que yo acabo de enumerar, entendiésemos que esas circunstancias son señales de los tiempos que nos advierten del regreso de nuestro Señor. Comencemos un breve análisis. Eutanasia y aborto. La primera de las leyes, la eutanasia, es aquella en la que se nos dice que es la forma de dar muerte digna a aquellos enfermos terminales que ya no son provechosos para la sociedad. Lo han maquillado con una palabra digna de ser recibida. Ellos dicen que eutanasia es dignidad. Yo digo que es asesinato. Porque al enfermo terminal se le podían dar medicamentos paliativos. Pero los medicamentos paliativos cuestan dinero a las arcas del Estado. Y sin embargo, el terminar con su vida resulta gratuito para dichas arcas. Es por eso que económicamente hablando es mejor la eutanasia que los medicamentos paliativos. Y lo disfrazan con el nombre altielocuente de muerte llena de dignidad. Hablemos brevemente del aborto. El aborto es una ley que por desgracia lleva tiempo en España y se le ha anunciado como un derecho. Dicen que el aborto es un derecho de la mujer. Eso ya hace años que se está diciendo. Pero ahora, muy recientemente, concretamente hoy, se ha aprobado en las cortes de este país que el aborto se le va a dar una vuelta más de tuerca. A partir de hoy en este país, una niña con 16 años puede abortar sin argumento ninguno y sin tomar el permiso de sus padres. Y dicen que esto es un derecho. Yo digo que esto es acabar con la vida antes de que la vida vea la luz de este planeta. Pero tanto la eutanasia y el aborto, ¿qué tienen que ver con el lenguaje profético? Y digo yo, tienen que ver en el hecho de que tanto la una como el otro están promoviendo que la muerte
se instale en mitad de la sociedad como algo natural, como algo digno, como algo que es un derecho. Y la Escritura enseña que la sociedad del regreso de nuestro Señor será una sociedad que habrá naturalizado la muerte a través del asesinato. Esto lo dice la palabra del Señor, entre otros lugares, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis aparecen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Tan famosos son que los han llevado hasta la cinematografía. Pues si usted ve al primero de esos caballos en el verso 4 del capítulo 6 de Apocalipsis, se dará cuenta que el jinete que monta ese caballo tendrá la capacidad de quitar la vida a la tercera parte de los habitantes de la tierra en el tiempo inmediato al regreso del Señor. Pero si usted se va al verso 8 de ese mismo capítulo 6, va a encontrar que el cuarto jinete tiene por nombre muerte. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando el trasfondo de ese pasaje es que en la sociedad de los últimos tiempos se habrá naturalizado quitar la vida a través del asesinato. La semilla de este árbol es la eutanasia y el aborto. La eutanasia y el aborto son la semilla que va a cambiar el patrón mental y que en los últimos tiempos va a aparecer como un árbol completamente hecho. Mirad, cuando tengáis una semilla en la mano, no veáis la semilla, mirad lo que la semilla encierra. Si hoy día estamos viendo la semilla de naturalizar la muerte a través del asesinato, es porque en esta semilla que estamos viendo potencialmente se encuentra el árbol de aquella sociedad donde matar será algo natural. Por lo tanto, si hoy tengo la semilla, estoy viendo que en breve voy a ver el árbol. Con lo cual, tanto la eutanasia como el aborto nos están anunciando que el Señor está cerca. Síganme. Después de la eutanasia y el aborto, hemos dicho que estos son los tiempos de la ley trans y de la ideología LGTBI. Cuando hablamos de la ley trans y de la ideología LGTBI, de lo que realmente estamos hablando es de legalizar la inmoralidad. De esto es de lo que se trata. Cuando hablamos de la ley trans, estamos hablando de una ley que también hoy definitivamente se ha aprobado en el Congreso. Esta ley trans dice que un niño de 16 años que se siente niña, aunque anatómicamente es niño, y por sentirse niña, aunque anatómicamente no lo es, tiene libertad sin consentimiento de padres y sin aval médico psicológico para ir con su documento nacional de identidad y cambiar la casilla donde pone género, y que en vez de poner masculino ponga femenino. Puede en este país, a partir de hoy, un niño con 16 años cambiar su género sin consulta previa con los padres y sin aval de ningún médico. Y después de eso viene la hormonación por la seguridad social. Y después de la hormonación viene la cirugía que puede conllevar amputación. Eso está ocurriendo hoy. Pero si dejamos la ley trans y nos venimos a la ideología LGTBI, la ideología LGTBI es ese adoctrinamiento que se está haciendo en mitad de toda la sociedad, en el cual se dice que no solo hay dos sexos, como dice la biología, sino que hay tantos sexos o géneros como uno quiera tener. Es por eso que hoy no solo hay niños y niñas, hay niños, hay niñas, hay niñes.
todo aquello que nos queramos inventar. Pero esto no solo contradice a la biología, esto es que además es una aberración, porque como parte de la ley LGTBI, hoy también se ha aprobado que la educación sexual bajo la ideología LGTBI es de obligado cumplimiento en el Ministerio de Educación de España. Es decir, que hoy, a partir de este día, aunque en algunos lugares ya hace tiempo que lo están haciendo, se va a empezar a impartir esta ideología en los colegios de vuestros hijos y de mis nietos, y no vamos a poder los padres evitarlo, porque esto es ley de obligado cumplimiento. Y si intentas quitar al niño de la clase o del colegio, corres el riesgo de que te quiten la patria potestad. ¿Cómo es posible que a una criatura con 13, 14 años se le permita tomar una decisión tan trascendental como cambiar de género sin consultar con sus padres, cuando a esa misma criatura con esa edad no se le permite ni elegir el menú en su casa? No se le permite elegir las ropas que se ha de vestir, no se le permite fumar ni beber, no se le permite votar y no se le permiten todas estas cosas porque decimos, una criatura con 14, 15 años no está todavía intelectualmente preparado para tomar decisiones trascendentales. Pero a estos que le decimos que no tienen capacidad intelectual para tomar decisiones trascendentales en cuanto a qué comer o en cuanto a qué vestir o en cuanto a quién votar, decimos que sí tienen capacidad intelectual para decidir el género que tienen que tener. No solo es absurdo, es que raya la locura. Pero preguntadme vosotros y decidme, ¿y qué tiene que ver la ley trans y la ideología LGTBI con una señal que anuncia el final de los tiempos? Digo, tiene que ver, y mucho. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente. Porque tanto la ley trans como la ideología LGTBI lo que hacen en el fondo es legalizar la inmoralidad. Y esto de legalizar la inmoralidad es una señal del final de los tiempos. Y esto no lo profetizó un profeta cualquiera. Esto que digo lo profetizó el profeta por excelencia, nuestro Señor. Fue nuestro Señor el que en cierta ocasión dijo: como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi regreso. Es decir, que Jesús usó a dos sociedades para hacernos entender cómo iba a ser la sociedad a la que Él iba a volver. Y las dos sociedades que Él tomó como ejemplo de la sociedad a la que Él iba a volver fueron la sociedad del tiempo de Noé y la sociedad de Sodoma y Gomorra. Decidme, ¿qué tenían en común la sociedad del tiempo de Noé y la sociedad de Sodoma y Gomorra? Lo que tenían en común es que tanto la una como la otra habían legalizado la inmoralidad. ¿Os acordáis de Sodoma y Gomorra? Allí está el sobrino de Abraham, el que obedecía al nombre de Lot. Y en su hospitalidad ha recogido en su casa a dos ángeles bajo forma humana. Él no sabe que son ángeles, él cree que son hombres, pero realmente eran ángeles disfrazados de hombres. Y hospitalariamente les ha dado cobijo en su hogar. Y cuando están en su casa placenteramente, dice el texto sagrado que toda la ciudad de Sodoma, subrayen esto, toda la ciudad de Sodoma, se ha llegado a la puerta de la casa de Lot, ha pegado en la puerta y han dicho estos: saca a aquellos a los que has acogido porque les queremos conocer. La expresión les queremos conocer en el contexto bíblico está hablando de querer mantener relaciones de intimidad con ellos. La pregunta es, ¿cuántos fueron a la puerta de Lot? El texto sagrado dice que todos. Es decir, era algo generalizado en aquella sociedad. Otra pregunta que yo hago: ¿por qué Lot, ante aquel intento de atentado, no salió corriendo a las autoridades de Sodoma y lo denunció? Sencillamente porque no lo podía denunciar, porque esto que estos pretendían hacer era legal.
Es decir, que en Sodoma había inmoralidad, pero no inmoralidad de cualquier manera. Había inmoralidad legalizada, amparada por la cobertura de una legislación. Vénganse conmigo ahora a la sociedad del tiempo de Noé. Ya saben ustedes que en el tiempo de Noé el pecado era tan abrumador que Dios tuvo que lanzar un juicio en forma de diluvio contra aquella sociedad. Uno de los pecados grandes de aquella sociedad aparece registrado en el libro sagrado. En el libro sagrado, en un contexto que enumera los pecados del tiempo de Noé, en un contexto que enumera los pecados del tiempo de Noé, hay un pecado que aparece descrito de la siguiente manera: y en el tiempo de Noé se casaban y se daban en casamiento. Y yo le tengo que preguntar a la Biblia, ¿pero eso de casarse y darse en casamiento no es pecado? ¿El matrimonio lo instituyó Dios? Y la Biblia me respondería: Dios instituyó el matrimonio entre hombre y mujer, entre mujer y hombre. Pero este del que aquí se habla está en un contexto de pecado, porque era un matrimonio de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Es decir, que ya en el tiempo de Noé esta clase de inmoralidad tenía el amparo de la ley. Y Jesucristo dijo: como en los días de Noé, como en los tiempos de Sodoma, así serán los tiempos de mi venida. Es decir, que uno de los apéndices característicos de la sociedad a la que va a volver Jesús va a ser una sociedad semejante a la sociedad de Noé y semejante a la sociedad de Sodoma. Es decir, una sociedad donde está legalizada la inmoralidad. Por lo tanto, yo digo hoy que la ley trans y la ideología LGTBI son señales de los tiempos que nos anuncia que nuestro Señor está en breve de regreso. ¡Aleluya! Pero no solo hemos hablado de eutanasia, de aborto, de ley trans y de ideología LGTBI. Hemos hablado también de dinero virtual. El dinero virtual es otra señal de los tiempos. Algunos me podréis decir: sí, pero todavía hay dinero físico. Es verdad, pero va a durar breve tiempo. No lo digo porque yo sea profeta, lo digo porque lo anuncian todos los mensajes de la política. Absolutamente todos los políticos, tanto del norte como del sur, tanto del este como del oeste, tanto de signos políticos de izquierda como de signos políticos de derecha, igualdad, todos ellos están de común acuerdo en que hay que terminar con el dinero físico. Hay que terminar con el dinero moneda, hay que terminar con el dinero papel, hay que terminar con el dinero plástico, hay que terminar con el dinero físico. Dicen ellos que lo más saludable para esta sociedad es el dinero virtual. Y si les preguntas el por qué, te dicen: porque la única manera de poder terminar con la economía sumergida es implantando obligatoriamente el dinero virtual. Y yo digo que la verdad escondida del por qué erradicar el dinero físico para establecer obligatoriamente el dinero virtual, la verdad escondida es tener un mayor control sobre nosotros y una pérdida de libertad. Ahora bien, ¿por qué quieren tener un mayor control sobre nosotros? ¿Y por qué el dinero virtual es una señal de los tiempos? Sencillamente porque sin dinero virtual, Fernando, sin dinero virtual no se puede hacer realidad el famoso número más famoso de todos los números que hay en la Biblia. El número más famoso de toda la numerología bíblica es el 666. También acerca de él se han hecho hasta películas. Es muy famoso, todo el mundo puede hablar del 666. Pues bien, para que el 666 se haga una realidad histórica, para que ese número que está en el final de los tiempos se haga una realidad histórica, es previamente necesario que no haya dinero físico y que tan solo haya obligatoriamente dinero virtual. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el 666 es el número de la bestia y que ese número se le pondrá a todos aquellos que después tendrán la obligación de adorar a la bestia. Pero dice también el texto que los que se nieguen a recibir la señal, los que se nieguen a recibir la marca, recibirán un castigo. ¿Y cuál será el castigo de los que se nieguen a recibir la marca? Dice el texto sagrado que no podrán comprar ni vender. Es decir,
quedarán aislados del mundo de la compraventa, que es lo mismo que decir que quedarán aislados del mundo de la economía. Ahora yo os pregunto a vosotros, si siguiese existiendo el dinero físico por muchísimos años, ¿cómo a mí una ley de un gobierno me va a prohibir que compre y venda? No me pueden controlar. Mientras que yo tenga dinero físico en mi bolsillo, ellos podrán decir que me tengo que poner la marca, pero yo les digo que no. Y ellos me podrán decir, pues si no te la pones no puedes comprar ni vender. Y yo diré, claro, pero yo tengo dinero en mi bolsillo y voy a la tienda y compro, y voy al almacén y vendo, y puedo comprar y vender. ¿Por qué? Porque hay dinero físico. Pero si el dinero físico desaparece, si tan solo legalmente puede haber dinero virtual, el dinero virtual es la plataforma económica que necesitarán los gobiernos, en este caso el del anticristo, para poder obligar al 666, y aquel que no se lo quiera marcar será castigado con no poder comprar ni vender. ¿Por qué? Porque el dinero será estrictamente virtual. Es decir, que el dinero virtual es la plataforma económica necesaria para que pueda existir el 666. Por lo tanto, cuando veamos que el dinero físico va desapareciendo y el dinero virtual va tomando su lugar, estemos atentos, porque eso es una señal de los tiempos que nos está diciendo el regreso de nuestro Señor. El regreso de nuestro Señor se acerca. Pero no solo hemos hablado de eutanasia, de aborto, de Leitran, de ideología LGTBI y de dinero virtual. También hemos hablado de Agenda 2030. Aquí necesito un plus sobre el plus de atención que ya tienen. Cuando hablamos de la Agenda 2030, estamos hablando de esa agenda a la que todos tenemos acceso. Es una agenda que está sencillamente con teclear Google. Si tú tecleas en Google Agenda 2030, te van a aparecer los 17 proyectos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 proyectos que han firmado todas las naciones del mundo, a excepción de 8 o 10 naciones. El resto lo han firmado todas. La Agenda 2030 aparece tipificada en lo que es un pin que llevan todos los presidentes de gobierno de la actualidad en todas las solapas de todas sus chaquetas. Si ustedes miran a nuestro presidente del gobierno, que deseamos que el Señor le bendiga, en su solapa siempre lleva un pin de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con ella. Si uno lee la Agenda 2030 en sus 17 proyectos y los lee superficialmente, uno es capaz de firmar debajo, dando su consentimiento. Pero si lees la Agenda 2030 en sus proyectos de una forma más detenida, entonces te das cuenta que en la Agenda 2030 confluye lo peor del comunismo y lo peor del fascismo. ¿Qué pretende la Agenda 2030? Lo voy a decir de una forma muy concisa. La Agenda 2030 pretende un gobierno global. ¿Qué es un gobierno global? Un gobierno en el que todo el mundo esté bajo un solo gobernador, un solo equipo de gobierno mundial para regir los avatares de toda la humanidad. Eso es lo que persigue la Agenda 2030, el globalismo. Y el globalismo tiene mucho que ver con la profecía bíblica. Porque el globalismo, Fernando, está hablando del último gran imperio con el último gran emperador. El último gran emperador es a ese que conocemos con el sobrenombre del anticristo, del hombre de pecado o del cuerno pequeño. Daniel le llamó cuerno pequeño, San Juan le llamó hombre de pecado y San Pablo le llamó anticristo. San Juan anticristo, San Pablo hombre de pecado y Daniel le llamó cuerno pequeño. Me da igual como le queráis llamar, es el mismo personaje. Pero para que ese personaje se convierta en el emperador último, se necesita previamente un gobierno global. Y para que el gobierno global dé a luz, se necesita el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Dónde está profetizada la Agenda 2030? Esto es lo que me tenéis que preguntar, para catalogar a la Agenda 2030 como una señal de los tiempos. La Agenda 2030 está profetizada en el capítulo 2 y en el capítulo 7
del libro del profeta Daniel. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 del profeta Daniel, Dios le da a Daniel una revelación tan extensa, que en esos 2 capítulos Dios le dice a Daniel: Daniel, te voy a enseñar lo que va a pasar en el mundo desde tus propios tiempos hasta los tiempos del regreso del Hijo del Hombre. Ahí es nada lo que Dios le ha mostrado a Daniel. En el capítulo 2 y en el capítulo 7, cuando lo estudiéis en casa, tenéis que entender previamente que en un capítulo y en otro se está dando la misma revelación con 2 ropajes literarios distintos. En el capítulo 2, el que sueña es Nabucodonosor, y en el capítulo 7 el que sueña es Daniel, pero la conclusión de los 2 sueños es el mismo, solo que con ropajes literarios distintos. Yo lo voy a resumir mucho. Lo que Dios le dice a Daniel en el capítulo 2 y 7 es: Daniel, cariño, lo de cariño lo añado yo, te voy a enseñar una revelación que no le he dado a ningún profeta. Te voy a enseñar todo lo que va a pasar en el mundo desde tus tiempos, el reinado babilónico, hasta los tiempos del regreso del Hijo del Hombre. ¿De ver? Lo que le ha dicho Dios a Daniel es: Daniel, te voy a enseñar que el imperio babilónico, capitaneado por Nabucodonosor, bajo el cual tú vives, va a caer. Y de que caiga ese imperio, Daniel, presta atención, se va a levantar el imperio medo-persa con Ciro el Grande a la cabeza. Pero escucha, Daniel, el imperio medo-persa también va a caer, y en su lugar se va a levantar el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza. Pero escucha, Daniel, el imperio griego también va a caer, y en su lugar se va a levantar el imperio romano con los césares a la cabeza. Pero escucha, Daniel, aquí pon mucho oído, y yo os digo ya a vosotros, tal como Daniel, poned mucho oído ahora. Cuando caiga el imperio romano de los césares, estate atento, Daniel, porque ese imperio caerá, pero se volverá a levantar. Ese imperio morirá, pero acabará resucitando. Escucha bien esto, Daniel, que esto es importantísimo. El 4.º imperio cae, el imperio romano desaparece, pero escucha, Daniel, estate atento, un día reaparecerá. Y en el día de la reaparición del imperio romano, en el día de la resurrección de ese imperio, en ese tiempo, el Hijo del Hombre en las nubes del cielo volverá. Es decir, que Dios le ha dicho a Daniel: Babilonia, después Medo-Persa, después los griegos, después los romanos, y de que desaparezcan los romanos, estos volverán a reaparecer en un 5.º imperio, que será la resurrección del 4.º. Y en los días de la resurrección del 4.º imperio, en esos días, el Hijo del Hombre volverá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para escudriñar la Escritura en cuanto a esta señal? Lo que tenemos que hacer es estar atentos a la resurrección del imperio romano. Babilonia cayó, sobre eso no tenemos duda. Los medo-persas cayeron, sobre eso no tenemos duda. Los griegos cayeron, sobre eso no tenemos duda. Los romanos cayeron, sobre eso no tenemos duda. ¿Qué tenemos que estar ahora esperando? La resurrección del imperio romano. Así tenemos que estar con los ojos como platos, mirando la historia, a ver si reaparecen los romanos. ¿Cuándo empezó la resurrección del imperio romano? La resurrección del imperio romano comenzó en el 1948, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, se levantó una institución internacional que todavía existe, que es la ONU, las Naciones Unidas. Y cuando las Naciones Unidas aparecen como institución de carácter gubernamental internacional, tienen una idea y dicen: hay que lanzar una ideología a la sociedad posguerra, una ideología que combata a la ideología del comunismo y a la ideología del fascismo. ¿Por qué? Dijo la ONU: porque el comunismo y el fascismo han dado a luz 2 guerras mundiales. Por lo tanto, hay que lanzar una idea que combata a estas 2 para que no vuelva a haber nunca jamás una guerra mundial. ¿Y cuál fue la ideología que lanzó Naciones Unidas? La globalización. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos parte de la generación de la globalización. La globalización ha sido algo realmente bueno. Todos nosotros nos hemos criado en el bienestar social gracias a la globalización. Ahora bien, ¿qué es la globalización?
definida por un analfabeto como soy yo. La globalización no es otra cosa, sino que cada país se ha hermanado con otro país y todos hermanándonos unos con otros hemos decidido intercambiarnos nuestras materias primas. Yo te doy de lo mejor que tengo y tú me das de lo mejor que tienes. Y no solo hemos intercambiado materias primas, hemos intercambiado ideas, hemos intercambiado cultura. Es decir, el mundo se ha hecho más pequeño que nunca, más interrelacionado que nunca. Y si ya hablamos desde el tiempo del internet hacia acá, podríamos empezar a hablar y no parar. La globalización ha permitido no solo el bienestar social, no solo la aparición de la clase media. La globalización ha permitido la convivencia entre las naciones y el estar intercambiándonos unos a otros lo mejor que cada uno tiene. Ahora bien, la globalización es una idea original de la ONU. ¿Realmente la globalización nació en el 1948? Digo, no. La globalización no es una idea de la ONU. Ni tampoco la globalización nació en el 1948. La globalización no la inventó la ONU. La globalización la inventaron los romanos. Los romanos son los inventores de la globalización. Los que conocéis la historia, sabéis que Roma como imperio tenía un poder bélico extraordinario. Se enfrentaba a los países que se tenía que enfrentar y les ganaba siempre en el campo de batalla. Pero cuando derrotaba a los países, no los destruía. ¿Qué va? Roma no destruía a los países a los que vencía. Roma los vencía y después de vencerlo le decía: mira, te he vencido en el campo de batalla, te he demostrado que soy más fuerte que tú en cuanto a ejércitos, pero no te quiero destruir, te quiero dejar vivir. Es más, quiero que dejes de ser país para convertirte en provincia del imperio al que yo pertenezco. Es por eso que conquistó Grecia y le dijo: mira, griegos, no os asustéis, que no os voy a destruir aunque os he vencido. Haceros parte de mi imperio. Y vosotros me dais de vuestra sabiduría y yo os doy de mi poder bélico. Vosotros me dais del yogur y yo os doy de uvas que tengo en Roma. Pero conquistaron a los galos. Y cuando conquistaron a los galos, que son los franceses actuales, les hicieron lo mismo. Le dijeron: mira, que hemos podido más que vosotros en el campo de batalla, pero que no os queremos destruir. ¿Qué va? ¿Que queremos dejar seguir viviendo? Es más, haceros parte de nuestro imperio. Y vosotros nos dais los croissants, que sois extraordinarios, y nosotros os damos lo mejor que tengamos. Pero llegaron a la Hispania y la conquistaron también. Y le dijeron a los hispanos: tranquilos, que no queremos destruiros, os hemos vencido, pero haceros parte de nuestro imperio. Dadnos de vuestro aceite de Jaén, que tenéis la mejor aceite del mundo. Y nosotros os daremos la sabiduría de los griegos, y os daremos los croissants de los franceses, y os daremos lo mejor que nosotros tenemos. Y así empezó la globalización. Iban conquistando un país tras otro país, lo iban incorporando al imperio romano y se iban intercambiando lo mejor que había entre cada uno de aquellos países. Es decir, que la globalización la inventan los romanos. Por lo tanto, cuando vemos a la globalización reaparecer en el 1948, ¿qué estamos viendo? Presten oído a esto. Estamos viendo la resurrección del espíritu de Roma. El espíritu de Roma era la globalización. Cuando reaparece en el 1948, estamos viendo el comienzo de la resurrección del espíritu de Roma. ¿Y qué le dijo Dios a Daniel? Cuando veas resucitar al cuarto imperio, entonces, Daniel, abre los ojos como plato, porque en los días del imperio romano resucitado, el Hijo del Hombre volverá en las nubes del cielo. ¡Aleluya! Es decir, que en el 1948 comienza la resurrección de Roma, pero dicha resurrección que comenzó en el 1948 está prevista que se termine en el 2030. Yo no digo que lo consigan en esa fecha, digo que es lo que tienen previsto. El final de la resurrección de Roma es la Agenda 2030. Por lo tanto, Fernando, la Agenda 2030 es una señal de los tiempos. Una señal de los tiempos que nos está diciendo: abrid los ojos como platos, porque esta agenda
de la que participan la inmensa mayoría de los países, es una señal de los tiempos que a la iglesia de hoy le está diciendo: el regreso del Señor, 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 el regreso del Señor se acerca. Si es para Dios, dáselo más fuerte. Pero si dejamos la eutanasia, el aborto, la ley trans, la ideología LGTBI, el dinero virtual, la Agenda 2030, si dejamos todo esto y hablamos de las guerras, hoy día hay guerras por doquier, guerras y rumores de guerra. La más famosa, Ucrania con Rusia, en la que prácticamente nos estamos involucrando todos aún sin querer. Pero no solo es Ucrania con Rusia, también tendríamos que hablar de Taiwán con China. Pero también tendríamos que hablar de Corea del Norte con Corea del Sur. Pero también tendríamos que hablar de Israel con los palestinos. Es decir, que hoy estamos presenciando guerras y rumores de guerras. ¿Y qué dice Mateo 24? Mateo 24 dice: cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, entended que el fin está a las puertas. Pero para finalizar con las señales de los tiempos, ¿qué me dicen de la inflación? Las hermanas saben más de esto que nosotros. La inflación desbocada que hoy hay y que predicen que va a seguir en aumento. ¿Nos está diciendo Lolo que la inflación también es una señal de los tiempos? Digo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 6. En Apocalipsis 6:6 se predice que en el final de los tiempos un hombre trabajará toda una jornada laboral, y lo que saque de una jornada laboral, de todo un día de trabajo, lo que extraiga le servirá para comprar un triste mendrugo de pan. ¿De qué está hablando ahí? ¿Está hablando de inflación? ¿Está hablando que los precios han subido tanto? ¿Que los sueldos se han quedado estancados? ¿Y que aunque trabajes no tienes ni para comer? Eso está diciendo Apocalipsis 6:6. Está hablando de inflación desbocada, toda una jornada de trabajo para comprar una barra de pan. Hoy día las hermanas se asustan cuando van al Mercadona, que es el segundo culto de los de Filadelfia. Y se asustan cuando van al Mercadona y dicen: fulano que ha subido más el pan, fulano que ha subido más la leche, fulano que ha subido más el yogur. Y yo le digo a esta: no me atribules, no me cuentes nada, que no quiero saber. Porque los precios aumentan y los sueldos no. Eso es inflación. Pero está predicha en la palabra del Señor. Por lo tanto, corazones míos, este es el tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo de la eutanasia, del aborto, de la ley trans, de la ideología LGTBI, del dinero virtual, de la Agenda 2030, de las guerras por doquier, de la inflación desbocada. Tenemos que tomarle el pulso al tiempo. Tenemos que ser conscientes del tiempo que nos tocó vivir. Tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. ¿Para qué, Lolico? Para que seamos coherentes en nuestras actitudes. Solo podremos tener coherencia con el tiempo que estamos viviendo si realmente conocemos dicho tiempo. Este es el tiempo que nos tocó vivir, donde las señales aparecen una y otra vez en el horizonte y todas ellas nos dicen lo mismo, todas ellas nos dan el mismo mensaje: iglesia, 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 el Señor, el Señor, el Señor, el Señor se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Si yo terminase el mensaje aquí, vosotros os vais hoy de aquí preocupados, frustrados y atemorizados. Pero yo no quiero que os vayáis así. Es por eso que no puedo terminar el mensaje aquí. Es por eso que tengo que empezar la segunda parte del mensaje. Y la segunda parte del mensaje dijimos que era o que giraba en torno al Dios que tenemos. Ya hemos hablado de los tiempos que vivimos. Ahora brevemente vamos a hablar o a recordar acerca del Dios que tenemos. ¿Cuántos creen que el Dios que tenemos es inmutable? ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el mismo Dios que hoy y va a seguir siendo el mismo Dios de mañana? ¿Cuántos creen en la inmutabilidad de Dios? Levantan sus manos, gritan gloria a Dios.
hablando del Dios que tenemos, empecemos por el pasaje que leíamos. Génesis 26:1, Génesis 26:12. En el verso 1 del capítulo 26 de Génesis leíamos que había un tiempo de hambre que alcanzaba toda la tierra. Una hambruna que alcanzaba toda la tierra. Una crisis económica sin igual. Y allí estaba Isaac, el hijo de Abraham. Y dice que en mitad de una hambruna, verso 12 del capítulo 26 de Génesis, en mitad de una hambruna, dice que Isaac tomó sus semillas, las sembró en la tierra del hambre. Y sembrando en la tierra del hambre su semilla, dice que cosechó al 100 por 1. Mirad, si vosotros le preguntáis a un agricultor si se puede tener una cosecha de al 100 por 1, el agricultor os dirá: tener una cosecha al 100 por 1, aun en tiempos de bonanza, es algo hiper, mega extraordinario. A ver si estáis aquí. Si le preguntamos a un agricultor y le decimos: agricultor, tú que eres un profesional, ¿tener una cosecha de al 100 por 1 es algo normal, es algo cotidiano? Y el profesional, el agricultor, nos dirá: tener una cosecha de al 100 por 1, aun en tiempos de bonanza, aun en tiempos de prosperidad, es algo hiper, mega extraordinario. Es decir, no suele pasar. Pero si tú al agricultor le preguntas: agricultor, ¿y tener una cosecha de al 100 por 1 en tiempos de crisis y de hambre? Y el agricultor dirá: eso es imposible. Si eso sucede, ya no es algo hiper mega extraordinario. Si eso sucede, que no va a suceder, dirá el agricultor, es porque eso es un milagro de Dios. Es decir, que lo que vemos en Génesis 26:12 es un milagro de Dios. En tiempo de hambre, Isaac siembra su semilla y cosecha al 100 por 1. Un tiempo de hambre donde hay una cosecha del 100 por 1. Un milagro en mitad de la adversidad. A ver si pilláis esto, porque esta es la línea a seguir. ¿Cuándo sucede el milagro de la cosecha extraordinaria? ¿Cuándo sucede? ¿En tiempos? Decirlo sin miedo. ¿En tiempos? En tiempos de hambre sucede la cosecha de milagro. Es decir, Dios hace un milagro cuando hay adversidad. La adversidad es la matriz de la que nace el milagro. Quedaros eso en la retina de la mente. Veniros conmigo a otro pasaje de la Escritura. ¿Vos acordáis de aquel famoso pasaje en el que Moisés, pastoreando a la iglesia de Israel, 2-3 millones de personas, se encuentra con un grave problema? El mar Rojo cerrado delante, los egipcios capitaneados por Faraón queriéndolos exterminar. El problema era grande. Dile al que tienes al lado: el problema era grande. Era una adversidad inconmensurable. ¿Y qué hace Moisés? Se va a hablar con Dios y le dice: dime, ¿qué hago? Y Dios le dice: dile al pueblo que marche. El pueblo empezó a marchar y el mar Rojo se abrió. El pueblo pasó por en seco y los egipcios se ahogaron en el mar que los israelitas habían atravesado. Os pregunto, ¿que un mar se abra en dos para pasar en seco es un milagro? Ellos están más acostumbrados a los milagros y esto lo ven como algo. A ver si te lo explico de otra manera. Si tú tienes una pared de agua aquí, que es como un rascacielos, y aquí tienes otra pared de agua, que es como otro rascacielos, y están ahí detenidas, y todo un pueblo de 3 millones de personas pasan en seco. Os pregunto otra vez, ¿eso es un milagro? Ahora bien, ¿cuándo sucedió el más extraordinario de todos los milagros del Antiguo Testamento? Porque este es el más extraordinario de todos los milagros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué tiempo? En el tiempo en que les querían exterminar. Se vuelve a repetir el patrón, solo en el tiempo de adversidad se produce el mejor de los milagros. ¿Lo vais pillando? Veniros conmigo a otro pasaje. ¿Os acordáis del desigual combate entre David y Goliat? Ahí está Goliat, 3 metros de musculatura y de fibra. Es un boina verde de aquellos tiempos, experimentado en todas las artes de la guerra.
¿Quién está enfrente de él? Un repartequesos. Un chaval en Kencle, rubio, de ojos azules, cabrero. ¿Y qué tiene en su mano? Una honda y unas piedras. El combate es desigual, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que puede pasar? Claro, vosotros conocéis la historia, interpretáis aguas pasadas. Pero si no conocieseis la historia, ¿qué creéis que puede pasar? Lo que decía Goliat, no, Goliat lo ve y se ríe. Dice, pero ¿a qué risión me mandáis? Pero ¿sabéis quién soy? Yo soy Goliat, el campeón de los filisteos. Yo soy el Rambo de mi tiempo. Un boina verde que se desayuna a israelitas por la mañana. ¿A qué me mandáis? A un niño, a un cabrero, a un repartequesos. Y dice Goliat, te voy a coger, te voy a partir en pedazos. Nota lo que le ha dicho. Y te voy a dar de comer a las aves del cielo. Eso es lo que parecía que iba a pasar. ¿Por qué? Porque era un momento de tremenda adversidad. ¿Pero qué pasó? Todos lo sabéis. El repartequesos tomó la piedra, la metió en la onda. Shup, 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 shup. Soltó la piedra. ¡Plas! Y la piedra dice que se le quedó incrustada en la frente. Si no fuera porque lo dice la Biblia, yo diría que eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo soy de una generación que jugábamos a tirarnos piedras. Yo soy de la generación de Barrio Sésamo. Y cuando nos tirábamos piedras, heríamos a otro. Pero también sé lo que es que me hieran. Pero sé que una piedra no se queda metida en la frente. Pero a Goliat se le quedó la piedra metida en la frente. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Era la fuerza de David? ¿Era su destreza como pastorcillo tirando piedras? No, era una piedra teledirigida por el poder de Dios. Es decir, que lo que ocurrió allí fue un milagro, confirmado por el hecho de que la piedra se le queda incrustada, en vez de caer para atrás, que era lo propio, dice el texto que cayó para adelante. Esta es la evidencia, la firma de que esto es un milagro. Ahora decidme, ¿cuándo sucedió el milagro? Cuando la adversidad estaba a punto de despedazar al futuro rey de Israel. Ahora decidme, a ver si lo habéis pillado, ¿qué tienen en común los tres pasajes? ¿Qué tienen en común la cosecha milagrosa? ¿Qué tienen en común el cruce del Mar Rojo? ¿Y qué tienen en común la derrota de Goliat? ¿Qué tienen en común? Que los tres milagros se dieron en mitad de la peor adversidad. Es decir, a ver si abrís el oído ahora y el Espíritu vos clava esto en el corazón y en la conciencia. Es decir, que la adversidad, la dificultad, los tiempos difíciles son la tierra fértil donde se siembran las semillas de los milagros de Dios. ¡Aleluya! Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, pero a mí ya no me atemorizan. ¿Por qué? Porque me acuerdo cada día del Dios que tengo. Y sé que el Dios que tengo es un especialista en hacer milagros en mitad de los tiempos difíciles. Hoy día no huyo de los tiempos difíciles. Hoy día los abrazo. ¿Por qué? Porque entiendo que el tiempo difícil es la tierra fértil donde germinan los milagros de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo, gloria a Dios, poderoso y vivo, aleluya. Los tiempos que vivimos, el Dios que tenemos. Ya nos hemos equilibrado. Ya sabemos los tiempos que vivimos para ser coherentes con ellos. Y ya sabemos el Dios que tenemos para no tener miedo a estos tiempos. Ya sabemos que en la dificultad de estos tiempos germinarán los milagros de Dios. Ahora bien, sabiendo esto, yo os tengo que empezar a predicar. Todo lo que he traído hasta aquí es la introducción del mensaje. El mensaje lo tengo para dar ahora. Yo estoy sin fuerzas ya. Tengo mis años. Aunque sé que no lo parece, pero tengo mis años. He trabajado.
Fernando se ríe. ¿Será que sabe que trabajamos poco? Tengo un hermano que me dice, es que tú no te puedes cansar si trabajas muy poco. Digo, ya. Digo, mi trabajo es intelectual, hijo. En fin, volviendo al tema, a lo que os decía. Los tiempos que vivimos, el Dios que tenemos. Ahora tengo que predicaros de la verdad que he venido a predicaros. ¿Qué hacemos como iglesia en los tiempos que vivimos sin olvidar al Dios que tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos seguir en las burbujas de nuestra religión? ¿Podemos seguir en las cuevas de nuestras ceremonias? ¿Podemos seguir escorados en el rincón de qué buen culto hemos tenido? ¿O tenemos que aprender a ejercer de iglesia en mitad de estos tiempos que nos tocaron vivir, sin olvidar al Dios de los milagros que tenemos? Yo digo que no es el tiempo de esconderse en una burbuja de religión. Yo digo que no es el tiempo de refugiarse en una cueva de qué buenos cultos hemos tenido. Yo digo que hoy más que nunca es el tiempo de ejercer de luz y de sal en la tierra. Hoy día más que nunca es el tiempo de ser la iglesia conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, y ahora os voy a predicar. Ser iglesia en este tiempo que nos tocó vivir sin olvidar al Dios que tenemos implica el tener que enfrentar todo lo que hemos dicho, el tener que enfrentar todo lo que hemos predicado sin necesidad de confrontarlo directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sabiendo los tiempos que vivimos y recordando al Dios que tenemos que enfrentar todo esto, pero sin necesidad de confrontarlo directamente. ¿Por qué? Porque hoy día ir directamente en contra de lo que yo he enumerado es delito. Hoy día la eutanasia, el aborto, la ley trans, la ideología LGTBI, etcétera, 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 han alcanzado el poder legislativo. Es decir, se han convertido en leyes de obligado cumplimiento. Y si uno va frontalmente contra una ley establecida, uno se convierte en un delincuente. Porque un delincuente es aquel que transgrede una ley en un gobierno. ¿Y qué le pasa a un delincuente si transgrede una ley? Que va a juicio y puede acabar preso. ¿Queréis acabar juicio y preso? Evidentemente no. Por eso digo, no podemos enfrentar frontalmente todo esto a causa de que han alcanzado el poder legislativo. Es decir, no estamos en el tiempo de poder salir con una pancarta a pecho descubierto y diciendo no a la eutanasia, no al aborto, no a la ley trans, no a la ideología LGTBI. No podemos. ¿Sabéis por qué? Porque incluso los provida hoy no pueden ir a las clínicas abortistas, no pueden ir a entregar un panfleto donde se le dice a una mujer que va a abortar que hay otra posibilidad. Eso hoy no se puede decir. Eso hoy es delito que está penado con 6 meses de cárcel en nuestra legislación vigente. Por lo tanto, podemos confrontarlo directamente. Digo, no podemos hacerlo. Acabaremos en juicios y presos. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos, Lolo? Lo tenemos que enfrentar con sabiduría divina. ¿Y qué es la sabiduría divina? La sabiduría divina es la que enfrenta los problemas no de forma frontal para hacerse daño, sino que enfrenta los problemas de una forma superior para hacer caer la conducta inferior. La sabiduría divina nos la enseña San Pablo. San Pablo tuvo que enfrentar una lacra social de su tiempo. En su tiempo había una lacra social. Era una lacra social que Dios no aprobaba, pero que había alcanzado el poder legislativo. Los romanos en su ley amparaban esa lacra social. ¿Sabéis cuál era aquella lacra social? Era la esclavitud.
La esclavitud es algo que Dios no aprueba, pero que los romanos le dieron calidad de legal. San Pablo vive en aquel tiempo. Ahí está lo que es la esclavitud, la lacra social. San Pablo sabe que es una lacra social. San Pablo sabe que Dios no lo aprueba, pero también sabe que la ley romana la permite. Por eso San Pablo nunca predicó directamente en contra de la esclavitud. Si leéis las 13 cartas de San Pablo, en todas ellas habla de los esclavos, en todas ellas habla de los amos, pero nunca frontalmente va contra la esclavitud. San Pablo nunca escribió diciendo: el que tenga un esclavo es digno de ser excomulgado. Él nunca dijo: el que tenga un esclavo no podrá participar de la Santa Cena. Él nunca dijo: la esclavitud hay que erradicarla del mundo romano. Él nunca dijo eso. ¿Qué dijo, sin embargo? Él escribía a los esclavos y les decía: esclavos, servís bien a vuestros amos. Y le escribía a los amos y le decía: amos, tratad bien a los esclavos, recordando que tenéis un amo en los cielos. Es decir, que él empezó a sembrar un mensaje de confraternidad entre amos y esclavos. El mensaje de amor confraternal hizo caer la conducta inferior de la esclavitud. La esclavitud fue erradicada del Imperio Romano gracias al mensaje de sabiduría cristiano. Sin confrontarla directamente, la hizo caer. Estas son las huellas a seguir por nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que enfrentar todo lo que está sucediendo desde la sabiduría de Dios. Y ahora ya voy a terminar. Esta sabiduría divina, me voy a bajar para predicaros esta última parte. Esta sabiduría divina implica que la iglesia tiene que empezar primeramente a incrementar su intimidad con Dios. Lo primero, imprescindible, intercambiable jamás, es la intimidad con Dios. Siempre que la iglesia quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es crecer en su grado de intimidad con Dios. Por lo cual digo, lo primero que tenemos que hacer en mitad de estos tiempos que nos han tocado vivir, sin olvidar al Dios que tenemos, es incrementar nuestro tiempo de intimidad con Dios. No me atrevería a preguntaros cuánto tiempo oráis, pero sí me atrevo a deciros: si oráis 1 hora, tenéis que orar 2. Si ayunáis un día en la semana, tenéis que ayunar 2. Si dedicáis un día en vigilia al mes para Dios, tenéis que empezar a dedicar 2. Lo que empiezo a deciros es que tenéis que duplicar vuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede servir bien a un Dios que previamente no conoce, y nadie puede conocer a Dios si no tiene intimidad con Él. Por lo tanto, lo primero para hacer es incrementar nuestra intimidad con Él. Es el tiempo de orar más que nunca. Es el tiempo de leer más que nunca. Es el tiempo de ayunar más que nunca. Es el tiempo de pasar noches en vigilia más que nunca. Lo segundo para hacer, después de incrementar la intimidad, y aquí me dirijo principalmente a los esposos y padres, lo principal para hacer después de incrementar la intimidad es empezar a ejercitar el sacerdocio universal. El sacerdocio universal del creyente está enseñado en las Escrituras, y además fue un caballo de batalla en la reforma de Martín Lutero. ¿De qué habla el sacerdocio universal? El sacerdocio universal habla que todos, absolutamente todos, los que son miembros del cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, los que son parte de la iglesia, son sacerdotes delante del Señor. Esa idea falsa que a veces tenemos de que los únicos que pueden ejercitar el sacerdocio son los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores o los maestros, eso es una mentira religiosa que hay que desarraigar. El sacerdocio universal está abierto a todos los creyentes, sin distinción de edad, sin distinción de color, sin distinción de sexo. Lo segundo para hacer es empezar a ejercitar el sacerdocio universal. Principalmente, vuelvo a subrayar,
en los padres y los esposos. Los padres y los esposos tienen que empezar en este tiempo a ser los sacerdotes de su hogar. Un padre y un esposo en este tiempo tiene que ser la continuación del ministerio pastoral en la casa. No estoy anulando a los pastores, Dios bendiga a los pastores. Estoy diciendo que tú como padre y esposo tienes que ser la continuación de la administración pastoral en tu casa. Tú tienes que sacar de tu mente esa idea errada de que todo lo espiritual de tu casa debe descansar en las espaldas del pastor. Eso es una mentira del diablo que se ha instalado en tu mente. El pastor no tiene que cargar con todo el peso de la problemática espiritual de tu casa. Tú tienes que cargar con ese peso junto con él. Es por eso que digo que el pastor tiene que sentir su continuación ministerial a través de ti, en mitad de tu casa. Tú ejerciendo el sacerdocio universal en tu casa como padre y como esposo, tienes que ser la continuación del ministerio pastoral en tu hogar. Pero te pregunto, padre y esposo, ¿te preocupas si ora tu esposa? ¿Te estás preocupando si oran tus hijos? ¿Se te ocurre alguna vez abrir la Biblia y compartirles una historia del Sagrado Libro? Dicho de otra manera, tienes que empezar a habituarte a hacer cultos familiares en tu hogar. Te tienes que arrodillar tú y contigo tu mujer. Y al lado de tu mujer y tuyo, el resto de tus hijos. Y tienes que orar tú. Y después tienes que mandar a orar a tu mujer. Y después a cada uno de tus hijos. Y de que terminéis de orar te levantas. Y coges la Biblia. Y abres las páginas sagradas. Y empiezas a contarle a tus hijos y a tu mujer una historia bíblica. Y cuando estás sembrando la semilla de la Biblia en sus mentes, principalmente de tus niños, lo que estás haciendo es colocar los antídotos necesarios para que la mente de tus hijos sepan rechazar las semillas diabólicas que en el colegio les van a sembrar. Te voy a llamar a la conciencia, te la voy a cargar, te voy a quitar las ganas de dormir. Padre que tienes hijos en edad escolar, si no atiendes a la educación espiritual de tus hijos, eres peor que un apóstata. Has negado la fe. Estás en un escalafón inferior que un incrédulo. Pero no lo digo yo. Lo dice San Pablo en el libro sagrado. Dice San Pablo: el padre, el esposo que no trabaja para traer el pan a su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo que si yo como padre y esposo no me preocupo de traer el alimento que alimenta el cuerpo de los míos, si yo no hago eso, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Me tacha San Pablo de incrédulo y apóstata si no llevo a mi casa el pan que alimenta el cuerpo. Digo yo, si esto lo dice San Pablo en relación a no llevar el pan que alimenta el cuerpo, ¿qué dirá San Pablo en relación a no llevar el pan que alimenta el alma? Porque ¿qué es más importante? ¿El cuerpo que perece o el alma que a vida eterna permanece? Si Dios dice que eres apóstata e incrédulo porque no llevas el pan que alimenta el cuerpo, no quiero imaginarme lo que dice Dios si no llevas el pan que alimenta el alma. Eres cómplice. Te voy a cargar la conciencia. No vas a dormir por 20 noches. Si tienes sangre en las venas, si tienes sentimiento paternal, tú no puedes dormir después de esto. Eres cómplice de los siervos de Satanás, que en los colegios públicos van a sembrar semillas de inmoralidad en las mentes de tus hijos y de tus nietos. Eres cómplice si no haces nada. Porque tan criminal es el que mata como aquel que ve matar y no hace nada. Les van a llenar las mentes de un adoctrinamiento de inmoralidad. Sus mentes son mentes vírgenes. Todo lo que se siembra en ellas florece. Y se las van a sembrar. Les van a estructurar sus mentes para abrazar toda clase de inmoralidad. ¿Y tú qué quieres hacer ante eso? No puedes quitarles de los colegios. Si les quitas de los colegios,
vas contra la ley establecida. La ley establecida dice que si un padre hoy saca a un hijo de una clase de sexualidad, dice la ley vigente hoy día que si lo haces, vas a juicio y te juegas la patria potestad. No puedes quitarlos porque entonces te quitarían a los hijos y les harían más daño. No podemos impedir que vayan, pues ya que no podemos impedir que vayan, vamos a mandarlos preparados. Lo que tienes que hacer es sembrar antídotos que puedan rechazar las semillas diabólicas que les van a sembrar. ¡Aleluya! ¿Qué más tenemos que hacer? Intimidad, familia, intercesión. Tenemos que recuperar hoy más que nunca la intercesión. La intercesión es el arma olvidada del arsenal del Calvario. El Calvario es un arsenal de armas diversas. El arma de la intercesión es un arma olvidada. Pero tenemos que empezar a interceder. Alguien me podría preguntar, ¿y qué es interceder? Y yo diría, interceder es una forma de orar. Hay principalmente 3 formas de orar. Está la oración de petición, está la oración de adoración y está la oración de intercesión. La oración de petición, como su nombre indica, es la que pide. La oración de adoración es la que da. Y la oración de intercesión es la que, empatizando con el otro, se pone en sus zapatos y ora en su favor. Pero escucha este detalle. La oración de intercesión no cambia la voluntad de Dios, sino que permite que la voluntad de Dios se manifieste. Durante mucho tiempo nos hemos equivocado y hemos dicho, la oración de intercesión cambia la voluntad de Dios. Digo, ¿qué va? La voluntad de Dios no hay quien la cambie. Si Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación. La oración de intercesión no cambia su voluntad, sino que permite que su voluntad se manifieste. Os pregunto yo, ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo? La voluntad de Dios para el mundo es que todos, dice el texto, vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Ahora bien, ¿por qué la voluntad de Dios de que todos se salven no se hace realidad si Él es omnipotente? Sencillamente porque Él tiene que respetar la libertad del género humano. ¿Y por qué los humanos no aceptan el deseo de Dios de salvarlos? Dice el texto sagrado que no lo aceptan porque ellos están cegados por el ministerio de Satanás. San Pablo en 1 Corintios nos descubre un ministerio satánico. Dice San Pablo literalmente en el texto citado, dice San Pablo, que el Dios de este siglo, Satanás, cegó la luz del entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, que todos los incrédulos son gente que están ciegas y que por lo tanto no pueden recibir. No es que no quieran, es que no pueden recibir la luz del Evangelio. Están ciegos. ¿Por qué? Porque Satanás les está ministrando. Una de las herramientas imprescindibles para que la ceguedad satánica caiga de ellos es el ejercicio de la intercesión. Es decir, el arma divina que combate al arma satánica. El arma satánica es cegarlos y el arma divina que combate ese arma es la intercesión. ¿Qué hace la intercesión? Vuelvo a repetirme. La intercesión lo que hace es empezar a orar por aquel que está cegado. ¿Qué hago yo cuando oro por uno de mi familia que está cegado y no convertido? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy colocando en sus zapatos. Y colocándome en sus zapatos, ¿qué estoy haciendo? Estoy usurpando su identidad. Dejadme definirlo así. Estoy usurpando su identidad porque estoy orando en su lugar. Oro como que fuera Él el que orase, porque esto es interceder. La intercesión necesita empatía con aquel por el que se intercede. Y cuando me coloco en sus zapatos, cuando entre comillas le usurpo la identidad, voy delante del Señor. Le digo, Señor, hemos pecado contra ti, no lo hemos hecho bien. Cualquiera que me ve dice, pero tú has pecado. Digo yo, no. Dice, entonces ¿por qué dice hemos pecado? Digo, porque me estoy identificando con el pecador. ¿Y qué estoy haciendo en esa usurpación de identidad, entre comillas? Lo que estoy haciendo es tenderle al Señor mi libertad rendida, para que en mi libertad rendida Él pueda operar en el que está cegado. Y cuando yo por la intercesión le doy a Dios mi voluntad rendida, entonces Dios desde mi voluntad rendida está operando en Él. ¿Y qué opera? Opera el ministerio de convicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le convence al ciego de pecado, es decir, le da luz temporal. ¿Para qué? Para que tenga la oportunidad de decir que sí a la oferta de salvación.
Interceder incrementa el número de los salvos. No podemos ir a la calle, no podemos ir a predicar en contra de la ideología LGTBI, ni de la ley trans, ni del aborto, pero podemos interceder. Podemos estar de rodillas en nuestra habitación donde nadie nos ve. Mirad, quiero desglosar esto de la intercesión. Lo quiero desglosar bien. Voy a usar un pasaje de la Biblia para desglosarlo bien, a fin de animaros a interceder. ¿Vos acordáis de aquel pasaje famoso de intercesión en el que la figura principal es Moisés? ¿Vos acordáis que Israel ha pecado y de qué manera? Ha hecho 2 becerros de oro. Y cuando ha hecho los 2 becerros de oro y han empezado con aquellas lanzas litúrgicas, que no quiero contaros lo que eran aquellas lanzas litúrgicas, aquellos habían pecado muy gravemente, no solo de idolatría, sino también de inmoralidad. Allí estaba todo el pueblo de Israel, perdido. Moisés está bajando del monte y Dios, que lo vetó, desde la cima del monte hace así, Dios dice, va. Dice, Israel, tu pueblo. Dice, no, dice Moisés. Dice, Moisés, tu pueblo. Dice, ya no es mío, ya es tuyo. Para ti, para ti. Dice, Moisés, tu pueblo se ha desviado y se ha perdido. Eso dice Dios, ¿no? Pero ¿qué dice Dios a continuación? A continuación dice Dios, los voy a exterminar, los voy a aniquilar, voy a terminar con ellos. ¿Por qué está diciendo Dios esto? Prestadme atención. Dios dice todo esto porque Dios es justo. Y cuando hablamos que Dios es el juez justo, estamos diciendo que Él no puede pasar un delito por alto. Dios no puede hacer la vista gorda ante un delito. Dios, como juez, ante un delito tiene que aplicar una sentencia. Si hay un delito, tiene que haber una sentencia. ¿Por qué? Aunque me duela en el corazón, es que yo soy el juez justo. Es decir, que Dios se ha puesto la toga de juez. ¿Por qué? Porque Israel ha delinquido. Y con la toga de juez dice, hay un delito, a ver qué sentencia dice el Código Penal del cielo. Exterminarlos. ¿Por qué? Por idolatría y por inmoralidad. Se les ha dado mucho, se les demanda mucho. Por lo tanto, me pongo la toga de juez y digo, los voy a exterminar. Ahora bien, ¿por qué Dios anuncia el juicio antes de aplicarlo? ¿Por qué voceas lo que vas a hacer antes de hacerlo? Porque está buscando un intercesor. El pueblo no se puede arrepentir. Si el pueblo se arrepiente, lo perdona, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero el pueblo no se puede arrepentir. ¿Por qué no se puede arrepentir el pueblo? Porque está completamente cegado. En su pecado le han dado lugar a los demonios. En el pecado de idolatría y de inmoralidad le han dado lugar a los demonios, y los demonios los han cegado en sus mentes. No pueden arrepentirse. Por eso Dios dice, estos no pueden arrepentirse, y yo los tengo que exterminar porque soy juez. Pero antes de exterminarlos voy a anunciar la sentencia, a ver si aparece por ahí uno que no haya pecado y quiera interceder pidiendo perdón en lugar de ellos. Y es por eso que Dios dice, los voy a exterminar, que los extermino a la de 3, los voy a acabar. Está esperando un intercesor. Y ahí aparece Moisés. Y cuando Moisés aparece, lean la oración de Moisés. Cuando Moisés aparece, dice, Señor, te pido por favor, mirando mi cara, si es verdad que soy tu amigo, hemos pecado. Se incluye él, Moisés no pecó. Hemos pecado, no hemos hecho lo recto. Es verdad que nada merecemos. Señor, en lugar de ello me arrepiento. Te pido perdón, intercedo en favor de ellos. Y cuando Dios lo está viendo dice, ay, menos mal, porque ahora ya tiene una plataforma desde la que poder perdonar. Un intercesor pidiendo en favor de ellos. Ya hay alguien que pide perdón, ya hay alguien que se arrepiente. Entonces Dios se quita la túnica de juez y se viste las vestiduras de padre, porque Dios es más padre que juez. Porque Dios no quiere juzgar, Dios quiere salvar. Pero tiene que salvar como padre, sin romper la legalidad de ser juez. Y para no dejar de ser justo, pudiendo ser amoroso, necesita un intercesor que pida en favor de aquellos que no pueden pedir perdón. Por lo tanto, intimidad, familia, intercesión. ¿Qué más tenemos que hacer? Evangelización. Iglesia, hay que evangelizar. ¡Shh! Evangelizar. La evangelización es la seña de identidad de la verdadera iglesia. Voy a decir algo que no os va a gustar,
pero lo voy a decir de todas maneras. La iglesia que no evangeliza ha perdido la identidad de iglesia de Dios. La iglesia que no evangeliza puede ser un grupo social, puede ser una asociación, puede ser un club, pero no es la iglesia de Dios. Hay algunos que equivocadamente dicen eso de evangelizar es para los pastores, es para los candidatos, es para los profetas, es para los evangelistas. Mentira de Satanás. Esto de evangelizar es para la iglesia en general. Dice la palabra del Señor en Efesios: y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que estos 5 perfeccionasen a los santos, para que los santos, la iglesia, para que los santos hiciesen la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? No la hace el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro perfeccionan a los santos, pero la obra del ministerio la hacen los santos, perfeccionados por el quíntuple ministerio de gobierno. Vosotros hacéis la obra del ministerio. La obra del ministerio es el ministerio de la reconciliación, y el ministerio de la reconciliación es el ministerio común que Dios entregó a la iglesia. La obra del ministerio es decirle al mundo perdido: mundo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Tú vales para evangelizar, tú vales para evangelizar, tú vales para evangelizar, usted vale para evangelizar, vosotros valéis para evangelizar, vuestro matrimonio vale para evangelizar, tú vales para evangelizar, vosotros que estáis allí valéis para evangelizar, los que estáis arriba valéis para evangelizar. Evangelizad. Pero ¿cómo evangelizamos, Lolico? ¿Cómo evangelizamos? ¿Que nos cogemos un púlpito? ¿Que contratamos un estadio? ¿Que nos vamos a las redes sociales? Digo, no me hace falta nada de eso. Evangelizad mientras que vivís. Incorpora la evangelización a tu vida. Evangeliza cuando llevas el taller al mecánico, y mientras que el mecánico te arregla el coche, dale un poco de luz que está en oscuridad. Evangeliza mientras que vas a la peluquería, mientras que la peluquera te está preparando el pelo, dale un poco de luz que está en oscuridad. Evangeliza cuando vas a la tienda a comprar el pan, y mientras que le compras el pan aprovecha para arrojar un poco de luz en aquel que está en oscuridad. Evangeliza mientras que vives. Mirad, para evangelizar mientras que se vive hay que crear aquí un patrón mental. El patrón mental que nos lleva a evangelizar mientras que vivimos es el siguiente: es ver, grábate esto por favor, que el Espíritu Santo lo grabe en tu conciencia, que te robe el sueño y las ganas de comer y las ganas de vivir. La forma de evangelizar de tú a tú es haciendo este patrón mental realidad. Cada relación que Dios te permite tener, ya sea una relación familiar, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación ocasional de un hola y un adiós, cada relación que Dios te permite tener, la tienes que ver como una oportunidad divinamente diseñada para que tú colabores con Dios en la salvación de esa relación. Cada relación que Dios te permite tener en la vida es una divina oportunidad para que te conviertas en un colaborador de Dios en el establecimiento y la extensión del reino que Él nos trajo. Es decir, que cuando veas al peluquero, no veas al peluquero, vea una oportunidad divina que Dios te dio de colaborar con él. Cuando veas al mecánico, no veas al mecánico, ve una oportunidad que Dios diseñó para ti, para que tú pudieras colaborar con él. Cuando veas a la de la tienda del pan, no veas a la de la tienda del pan, ve una oportunidad divinamente diseñada por Dios para que tú pudieras colaborar en su salvación. Cuando esto lo tengas en tu mente y mires a tu alrededor, veas a alguien en un semáforo, digas una oportunidad divina para salvarlo. Y cuando veas a alguien paseando el perro, digas una oportunidad divina para salvarlo. Y cuando veas a la vecina del quinto con la que nunca te hablas y lleva 20 años viviendo en el mismo bloque de pisos, diga, es una oportunidad diseñada por Dios para hacerme a mí colaborador de Él en su salvación. Y prediquemos, y prediquemos, y prediquemos, y prediquemos, y prediquemos, y prediquemos, y después volvamos a predicar.
intimidad, familia, intercesión, evangelización, enseñanza. Este tiempo que nos ha tocado vivir, sin olvidar al Dios que tenemos, es el tiempo en el que tenemos que estudiar la Biblia más que nunca. Me da realmente tristeza ver a tantos hombres y mujeres con una década de cristianos que no saben dónde está un libro de la Biblia. Me causa mucha pena en el espíritu ver a creyentes con más de 20 años que sus Biblias están impolutas, colocadas en cualquier mueble de su hogar. Me da mucha tristeza ver las Biblias de los cristianos porque no hay huellas en ellas, porque nunca pasaron sus dedos por sus páginas. Me da mucha pena ver a un pueblo que tan solo conoce de oído pero no de codos, porque tan solo sabe lo que le han dicho pero nunca lo ha estudiado. ¿Sabes qué te digo? Que si no lees la palabra, que si no la estudias, tú jamás podrás llegar a la cima de la santificación. ¿Sabéis cuál es la cima de la santificación? La cima de la santificación es la transformación. La transformación es la cima de la montaña de la santificación. ¿Sabéis que Dios os salvó no sencillamente para salvaros? Dios os salvó para haceros santos. Dios os hizo nacer de nuevo para que después crecieseis. ¿Hay algo más anormal que nacer y no crecer? Así hay muchos anormales en la iglesia que nacieron pero que no crecieron. ¿Y sabéis por qué no crecieron? No crecieron porque no conocen la palabra de Dios. Porque el único alimento que hace crecer de verdad es el conocimiento de la palabra de Dios. No se crece por venir al culto, no se crece por decir amén, no se crece por ofrendar, se crece por conocer la palabra de Dios. Y la cima del crecimiento es la transformación, la metamorfosis. Así lo dice San Pablo en Romanos. Dice San Pablo literalmente en Romanos: transformaos, notad el texto, transformaos por medio, nos va a dar el medio para alcanzar la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarte es alcanzar la cima de la santificación. ¿Por qué? Porque la transformación, como os he dicho antes, es metamorfosis. Es dejar de ser lo que eres para ser algo completamente distinto. Lo mejor que ilustra esto son los gusanos de seda. Los gusanos son gusanos que se arrastran. La palabra gusano se ha convertido en un insulto. Si yo le digo a alguien gusano, ya sabe que le estoy insultando. Es decir, gusano es sinónimo de insulto. Pues bien, ese gusano que es un insulto, que se arrastra por el suelo y crea repulsa, cuando se mete en la cajita de zapatos y se envuelve en su caparazón, de que sale del caparazón, ¿qué es? Es una mariposa que vuela y que crea admiración. De arrastrarse a volar, de crear repulsa a crear admiración. Eso es transformación, dejar de ser lo que eres para ser algo completamente distinto. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Ahora bien, para alcanzar esa medida, dice San Pablo que la única manera de transformarse es por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. ¿Qué es renovar? Las hermanas lo saben mejor que nosotros. Renovar es quitar lo viejo para poner lo nuevo. Cuando las hermanas dicen, vamos a renovar los muebles de la casa, todos nosotros temblamos y decimos, madre, está diciendo que hay que sacar todo lo viejo para poner muebles nuevos. Eso es renovar. Pues San Pablo dice que la transformación, la metamorfosis, se alcanza por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Con lo cual está diciendo, hay que sacar patrones mentales viejos y colocar en su lugar patrones mentales nuevos. ¿Cuáles son los patrones mentales viejos? Los patrones mentales viejos son los que hemos heredado. Los que hemos heredado de la familia, los que hemos heredado de la cultura, los que hemos heredado de las circunstancias que han marcado nuestra vida. Las circunstancias que marcan la vida, la cultura y la familia son las matrices que conforman nuestros pensamientos. Pero Dios dice, vuestros pensamientos no me valen. Necesito un pensamiento nuevo. ¿El pensamiento de quién? El pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? Plasmado en su palabra. Por lo tanto, cuando leemos y estudiamos la palabra, lo que estamos haciendo es absorber el patrón mental de Dios. Y cuando tomamos el patrón mental de Dios, estamos desplazando nuestro patrón mental. Esto es renovarse en el entendimiento. Y esto solo se consigue leyendo y estudiando la palabra del Señor. Por lo tanto, cariños míos, si queremos transformarnos, tenemos que leer y estudiar la palabra del Señor.
Por lo tanto, en este tiempo de tanta adversidad, sin olvidar al Dios que tenemos más que nunca estudiar y leer la palabra de Dios para transformarnos, para dejar de ser lo que éramos y empezar a ser algo completamente distintos. Intimidad, familia, intercesión, evangelización, enseñanza. Y termino con esto: obra social. La iglesia tiene que empezar a ser sensible con las necesidades que hay en el mundo. La obra social no se entiende sin la iglesia, como la iglesia no se entiende sin la obra social. La madre de la obra social en el mundo es la iglesia. Cuando la iglesia nace bajo la dominación del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía músculo y sabiduría. Tenía la sabiduría de los griegos y el músculo de su ejército, pero no tenía corazón. En el Imperio Romano no había partidas económicas gubernamentales para atender a viudas y a huérfanos, ni a los desfavorecidos de la sociedad. Pero ahí apareció la iglesia, y la iglesia le vino a poner corazón a aquel imperio de músculo y de sabiduría. Porque la iglesia es el primer ente en toda la historia de la humanidad que tiene una caja de economía para atender a huérfanos y a viudas. La madre de la obra social es la matriz de la iglesia. No se entiende la obra social sin la iglesia, como no se entiende una iglesia sin obra social. Pero para tener obra social hay que cogerle el pulso a la sociedad. Hay que tener misericordia hacia ella. Es el tiempo más que nunca de crear comedores sociales. Es el tiempo más que nunca de crear roperos públicos. Es el tiempo más que nunca de crear lugares donde podamos dar a aquellos que están necesitados. Es el tiempo más que nunca de una obra social que se convierta en la plataforma de entregar el evangelio a aquellos que están necesitados. Los tiempos que vivimos, el Dios que tenemos, lo que tenemos que hacer. Deseo de todo mi corazón que lo que os he compartido os haga mella en la conciencia. El Señor está cerca. El Señor está cerca, muy cerca. Es el tiempo de ser los pies y las manos de nuestro Señor en esta tierra. Te voy a pedir que te pongas un minuto en pies. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que doblegues tu corazón. Le pido al Espíritu Santo que imparta con la destreza que solo Él puede hacerlo la palabra que os he compartido.